¿Estás satisfecho con mis cuidados? No, me niego a dejarte ir. Tiene que haber alguna otra forma de que. No hay tiempo, el proceso debe empezar lo más pronto posible. Por favor. Te lo ruego, dame tiempo, te prometo que conseguiré traerte de regreso. Goku, creador. Amigo. No, algo se me ocurrirá, sé que encontraré la forma de. Por favor, no quiero. Que me dejes solo otra vez, Mego. Goku. Mientras me tengas en tus memorias, siempre estaré contigo. Ahora, te lo pregunto otra vez, ¿estás satisfecho con mis cuidados? Habían sido las voces que en aquel escenario se habían presentado donde una discusión entre dos entidades aparentes por tener la razón querían enfrentarse. Pero que al final la voz que lentamente se había quebrado en uno de ellos dejó ver un momento vulnerable en su personalidad. Escuchando aquella pregunta que él sabía de aceptar significaría decirle adiós definitivamente a quien consideró como su hermano. Sintiendo un último abrazo que pese a frío sentirse aún así internamente lograba hacer que la temperatura gélida de aquel metal dejara de importar. Oye cerebrito, despierta. Si sigues así acabarás teniendo malestar en la espalda. Fue la nueva voz que con intenciones evidentes ante lo que quería lograr, mientras la mirada de aquella persona sobre el tablero hacia podía ver cómo después de sacudirlo se iba despertando dejando salir un suspiro. Ha de haber estado bueno el sueño como para quedarte así. Vete al diablo Elizabeth, mejor déjame solo. Escucha, sé por lo que estás pasando. Toma. Además de que comprendo que lo sucedido anoche fue difícil para ti, despedirte de Megumi así. Creo que estaría en las mismas si fuese tú. ¿Solo viniste a decirme eso? Dijo el chico de negro cabello tomando lo que un vaso con agua le habían llevado, levantándose del tablero para sobre la silla recostarse mientras lo bebía, pero que aún así su mirada seguía teniendo aquella sensación que algo dentro de había muerto. Tenía que intentarlo, además. Pronto tenemos que irnos a la academia, ¿lo olvidas? Sé que aunque lo que vimos solo fue una imagen pregrabada que era capaz de reaccionar con las palabras, aún así se sintió peor que cualquier herida física. Sé que pude traerlo de nuevo, solo necesitaba que me diera tiempo. Pero ya viste, él no quiso. Y creo que mejor que nadie sabía eso, aunque no deberías lastimarte, pronto él saldrá de aquella cápsula. ¿Y qué con eso? Él no es Megumi. Puede que no, pero la grabación lo dejó claro. Es alguien nacido en base a tus genes y los de Irina, por lo tanto tiene un vínculo más grande contigo, aunque parece que ser alguien de material nanotecnológico impidió heredar tus poderes. No importa cómo lo digas, no será lo mismo. Mira, ya me cansé de esa actitud pesimista. Obviamente Nobile no será Megumi, Megumi tampoco sería Nobile, él simplemente es la representación de un último regalo de su parte hacia ti. Siempre solías quejarte de que no tenías a nadie de tu familia sanguínea. Bueno, Megumi te dejó a alguien. Ya ahí tu problema si no valoras lo que te dejó. Ya que para Megumi fuiste como su hermano, y para Megu fuiste como su padre, pero si no lo entiendes entonces es tu problema. Te veré en la academia. Había sido la respuesta fría pero dura que aquella mujer le había podido dar, pues si algo detestaba era ver a ese sujeto en esa postura, una la cual detestaba, pues sabía lo que pasó, sabía lo que Megu había hecho y pensado antes de su muerte. Y como en ese tiempo ella le había agarrado cierto aprecio, para ahora ver cómo la persona por la cual se sacrificó era así. Una acción y palabras que después de acabarlas ella solo dejó el lugar dándole la espalda para marcharse, mientras dejaba a Goku solo, el cual seguía con la mirada baja pensativo en lo que ocurría. Absorto en sus pensamientos, él no parecía estar bien del todo. Solo escuchando cómo los pasos de aquella chica se iban alejando y volviendo más débiles los sonidos hasta que ya no los escuchó más, este solo suspiró dejando el vaso por un lado, poniéndose de pie. Tomando un pequeño objeto del tablero y caminando a una de las partes del lugar, parado frente a lo que una cápsula parecía se había colocado. Fijando su mirada en aquel objetivo, este solo bajaba los brazos y silencio era todo lo que le envolvía. Cuídalo,
Cuando las mejoras se acaben saldrá alguien que será probablemente lo que yo, como Megu la persona o cosa que creo a base de los restos del Megumi original, supongo siempre quise ser. Por eso, no lo veas como una máquina, velo como lo hiciste conmigo. Una persona. Eran las palabras que por su mente pasaban de forma lenta mientras apreciaba aquel espacio que el objeto frente a él ocupaba. Apretando con fuerza una de sus manos, solo dejó salir un suspiro, no queriendo quebrarse, solo se fue con una dirección a otro lado de aquel sitio. Viéndose como la tarjeta que sostenía en su mano fue insertada en otra ranura para rápidamente, tras presionar unas teclas, dio comienzo a lo que había querido crear. Levantándose de aquel asiento, solo dejó el laboratorio, trabajé solo mientras se iba, cerrando la puerta para así dejar ese espacio. Mirando como al final del pasillo la puerta era cerrada, denotando que las visitas se habían marchado y que también era ahora su turno. 15 minutos habían transcurrido, viéndose como el chico entraba a las instalaciones con sus lentes y bolso que traía colgante en un lado, observando cómo los estudiantes parecían estar felices de haberse reencontrado. Hasta que finalmente da señales de vida, compañero. Habían sido las palabras que una femenina voz, quien cerca suya junto a una palmada en la espalda había hecho presencia, tomando por sorpresa al chico. Se podía ver en el rostro de ella una alegría. Lo mismo digo, es bueno ver que aún estés aquí, manifestó el chico, quien aún continuaba su rumbo ahora junto a la chica, quien parecía verse emocionada. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿No tienes algo interesante que compartir con tu compañera de trabajo? A decir verdad, Sara, creo que no, me la pasé sin hacer nada. ¿Y tú? Pues bueno, mira, me caso en unas semanas, dijo ella enseñando su mano, dejando ver un anillo. Así que tú y Ayakaba finalmente decidieron dar el siguiente paso, ¿eh? Bueno, sí. Pero volviendo a lo importante en estos momentos, el director solicitó hablar contigo. ¿Él? ¿Y ahora qué quiere? Creí habíamos quedado en que no me llamarás si no fuese importante la cosa. No, es otro. Creo que por eso no te enteraste que cambiaron al director y nuevo quiere hablar contigo, aparentemente quiere decirte algo importante, o eso entendí cuando fui a verlo para entregar mi papeleo. Decía la chica de café cabello en un susurro mientras seguían el camino, dejando algo pensante al chico, pues no entendía por qué le llamaban si había entregado su papelería antes de las vacaciones, sin mencionar que desde que llegó, no había pisado la oficina del director, puesto que siempre había enviado sus reportes en línea. Aunque lo que más su atención llamó fue escuchar que el director había cambiado. Bueno, entonces supongo que tendré que irme, iré a ver para qué me quieren. Cuídate, Sara, y felicidades por tu boda. Fue todo lo que el chico pudo mencionar, separando caminos de su compañera, quien asintiendo. Tomando así rumbo a la oficina donde en poco tiempo había llegado, parándose frente a la puerta, solo la golpeó ligeramente, escuchando unas palabras que autorización le daban a entrar. Disculpe, me mandó a llamar director. Si es por lo de mi papeleo sobre los de nuevo ingreso y los egresados de mi grado, he de decir que los tendré para esta noche, había manifestado él mientras respondía, a medida que la puerta era abierta, pero que rápidamente sus palabras se cortaron, pues al fijar su mirada en las personas que en el fondo estaban, su mirada desconcertada, pero por dentro, concentrada, no entendía lo que veía. Oh, así que tú eres el profesor que fue ingresado hace poco. Por favor, toma asiento junto a la señorita Rosgeise, tengo asuntos que hablar con ustedes dos. Discúlpeme, pero no entiendo. Oh, mis disculpas por mis modales, es cierto que es la primera vez que te hago venir desde que me asignaron. Bueno, un gusto, mi nombre es Azazel, el nuevo por así decirlo director. Un gusto saludarle, mi nombre es Rosgeise y espero que nuestra convivencia sea de un buen agrado. Apuesto que tienes muchas preguntas, verás, ella será nueva profesora en esta institución, además de que será tu kuai, sin mencionar que he decidido asignarlos a ambos encargados de un grupo en la expedición a que se llevará en Kioto. Era el intercambio de palabras que entre ellos tres estaba llevándose a cabo en un espacio cerrado donde, pese a que Goku en su rostro parecía estar emocionado, internamente no creía en nada, pues su lado paranoico creía que si quizás ya sabían que no había muerto en aquel atentado.
Aunque también eso le demostraba lo descuidado que había sido, pues si lo que Azazel manifestó era cierto, pues entonces ¿por qué no se había dado cuenta? Pero lo que más llamaba la atención era la presencia de aquella valquiria, pues no entendía qué hacía ahí. Pero que su mente, entre las infinitas posibilidades que existían, solo pensaba que la única razón válida era que lo tendrían vigilado, pues alguien había ido con la revelación de que si bien eran la misma persona, Goku, el profesor de la academia, había podido poner en jaque a un clan demoníaco tiempo atrás y que le habían suplicado ayudar. Y aun si aquella opción fuese la acertada, él solo tenía que hacer como que no sabía nada, pues estaba en territorio donde cualquier movimiento sería estudiado. Por eso, hasta que se libre, jugaría con las reglas de los demás, y si para eso tenía que ser el responsable de la nueva, entonces no le quedaba de otra. En otro lugar. ¿Por qué tenemos que venir a este lugar? La humedad arruinará mi cabello. Además, ¿qué venimos a buscar? Si la facción de las hadas se entera que estamos en su territorio, nos matarán. Eran las quejas que una chica de negro cabello y kimono hacían a medida que avanzaba tras alguien de gran altura de naranja cabello, quien parecía estar siguiente un mapa. Yo te dije, tía Kuroka, que si no querías venir te regresaras a casa. No me llames tía. Además, ¿qué insinúas con eso? Te recuerdo que yo seré la esposa de ese tonto. Lo que digas. Igual mi padre dudo que esté interesado en el romance. Además, deberíamos estar cerca, además. Según la información que tengo, tú solo quieres acostarte con mi padre nada más para salvar a tu especie, que salvo tú y tu hermana no se ha extinguido, y que para lograr el acometido, buscas a alguien lo suficientemente fuerte para aparearte. ¿No es así? Lo tuyo no es amor, solo es interés. Recriminaba la persona de naranja cabello, quien la vuelta se había dado, dejando verse aquellas celestes pupilas que fijaba en la silueta de la necomata, quien ante tales acusaciones solo retrocedió ligeramente. Pues no entendía cómo alguien como él supiera algo así. Solo sintiendo como la mano que un guante negro dejaba ver en su rostro rodaba y su barbilla sostenía mientras aquellas crueles y secas palabras manifestaba. ¿Cómo es que sabes eso? Apenas ayer eras un niño tierno e inocente, y mírate ahora. Además, quítame tus manos frías y metálicas. Eso se debe al traspaso de información que la tarjeta codificada me dio, junto con ello algunos objetivos que tengo que cumplir. Que la verdad ni siquiera sé por qué lo hago. Entonces no los hagas. No es tan fácil. Tengo órdenes estrictas de conseguir ese objeto que Megumi hermano preparó y que ahora tengo que recoger. ¿Pero qué puede ser como para que tengamos que venir al territorio de las hadas? Nada en particular, solo unas bolsitas de... Iba el chico diciendo mientras hacía que se rascaba la cabeza mientras relataba lo que habían llegado a buscar, pero que cuando finalmente lo iba a decir. De su pecho una hoja afilada había sobresalido, impactando de sobremanera a la chica de negro cabello, quien veía esa hoja impactada por lo que había ocurrido. Vaya, vaya. Pero miren que tenemos aquí, dos invasores. Díganme, ¿qué les trae por aquí? Fue la voz de una entidad nueva que había interrumpido la charla de esos dos, escuchándose algo arrogante mientras se mantenía de pie en el palo de la lanza que había atravesado su objetivo. Teniendo que en sus intenciones, no importaba cuál fuese la excusa, no dejaría pasar a nadie. No es por juzgar su forma de recibir a las visitas, puesto que sería muy descortés de mi parte, pero de donde provengo, así no es como se suele recibir a las visitas. Respondió el chico, quien giraba su cabeza mirando de reojo a su atacante, el cual solo pudo manifestar una expresión de terror, pues vio como lo que antes fue una lanza cuya punta entró por la espalda. Esa cosa había hecho algo con su cuerpo, haciendo que lo que antes fue un ataque por la espalda ahora fuese uno frontal, pues ahora ya no era que tenía una lanza atravesando su espalda, ahora era atravesando su pecho, pues ahora tenía cara a cara ese individuo. Y mientras más avanzaba en sus palabras, solo sintió como con una de sus manos ese chico de naranja cabello se sacó la lanza del ahora pecho, sorprendiendo al guardia, quien rápidamente su distancia había comenzado a tener, preguntándose cómo era posible lo que acababan de ver, pero que no era momento de preguntas, pues parecía no sería una pelea fácil de librar. O al menos así habría sido si no fuese por una voz que en aquel bosque había resonado, siendo esto una voz que presente se había hecho, haciendo que llamaba la atención y el enfrentamiento frenó.
En otro lugar, una suave brisa de viento que aquel cabello largo movía era lo que denotaban en aquella figura masculina junto a unas ropas que parecía estar parado frente a lo que una lápida pareciese. En un enorme silencio que en todo su alrededor se hacía notar, uno el cual solo se interrumpía por el crujir suave de los árboles en los alrededores que con aquel viento se movían. Sabía que te encontraría aquí. Habían sido las palabras que aquel silencio habían roto, pero que su expresión no cambió, pues solo necesito el sonido de la voz para saber de quién se trataba y quién era el dueño. ¿En dónde más podría estar?, respondía la persona de rojo cabello mientras sus brazos cruzaba a medida que los pasos de alguien más se iban acercando, dejando ver un pañuelo o trozo de tela que sus ojos cubría, pero que al igual que el otro, lo que más llamaba la atención era aquel cabello de similar color. Supongo que tienes razón. ¿Algo que decirme? ¿Qué quieres que te diga? Solo estoy mirando la tumba de mi amada ahora que mi hija no está. ¿Algo malo? ¿Por qué tendría algo malo? Frente a nosotros están las tumbas de nuestras esposas. Lo raro sería que no estuviéramos aquí. Tal vez tengas razón, dime. ¿Cómo sigue Serafal? ¿Fuiste a verla esta mañana luego de dejar a Milicas con tu primo, no? Sé. Aunque he de decir que actuaba algo extraño o bueno desde que nos comentó que se topó con alguien. Y sobre Serafal, digamos que sigue igual. Me imagino, ha de ser duro para ella perder a su hermana a la que tanto cuidaba y apreciaba. No solo eso, también parece odiar a mi hermana desde que supo lo que pasó cuando se confundieron de objetivo, cuando esa cosa tomó su apariencia y les hizo jugar al doble. En serio que es preocupante. Y lo es, además que he estado buscando pruebas o algo que me lleve a averiguar lo que sucede. ¿Y eso por qué? Si aparentemente ya acabamos con las amenazas durante la reunión del Tratado de Paz. Preguntaba el Gremori mayor, quien arqueaba una ceja ante lo dicho por su hijo, girando su cabeza para posar su mirada en la figura de su hijo, el cual estaba mirando al cielo, o eso aparentaba, pues gracias al vendaje que tenía en sus ojos le era imposible saber si de verdad estaba observando o simplemente estaba con los ojos cerrados. No lo sé, hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, uno de los que apenas sobrevivieron en el atentado donde mi madre y esposa murieron relató que quien los atacó fue un tipo de negro cabello al igual que su ropa y que cargaba una máscara. Luego tenemos el atentado durante el Tratado de Paz donde el tipo que llevó Macao resultó ser la persona que acabó con varios de los nuestros, sin mencionar al otro agresor que logró dejar paralítico a uno de nosotros. Lo recuerdo. Dijiste que aunque desintegraste una parte de su cuerpo con el poder destructivo que heredaste de tu madre, rápidamente rellenó ese agujero. Y que después fue teletransportados de emergencia en imprevisto al campo de batalla donde enviaron a Loki y que momentos antes había sido eliminado. Sí, también tenemos el atentado durante la fiesta de celebración de nuestra victoria. Aquel sujeto que comentaron era alguien que ignoró a todos excepto al portador del dragón emperador. Y también días después sabemos que el primo Sairaor tuvo un encuentro con alguien que lo hizo actuar extraño solo mencionando una cosa sobre ese encuentro. ¿Y a qué quieres llegar con todo esto, Circex? Pues qué, ¿y si quizás nos falta alguien? ¿Cómo que los dos de quienes nos deshicimos, será que aún nos queda alguien pendiente? Sairaor únicamente dijo que su encuentro fue con un sujeto de negro cabello y un peinado casi semejante a una piña o palmeras por como lo mencionó. Iba diciendo el Gremori menor de ese momento mientras con sus dedos se sostenía el mentón a la vez que iba hablando de una forma que hacía que se denota su tratar de pensar en juntar todos los elementos que disponía en ese momento, mientras que a medida que lo iba diciendo la expresión de su padre cada vez más su atención se parecía estar llevando. Estando a nada de decirle que parara, pues para él, los responsables ya habían pagado, hasta que expresó la característica del cabello de un individuo que rápidamente alguien a su cabeza llegó. Pues era claro que desde su última vez que se vieron fue en aquella azotea y que hasta la fecha se había olvidado de su existencia. Y es que nunca consideró esa posibilidad hasta ahora, pero aún así tenía muchas preguntas ahora. Dejando de prestar atención a lo que su hijo estaba diciendo rápidamente supo que ahora tenía que averiguar algo, pues esta pista era muy importante ya que no podía ser casualidad. Oye hijo, ¿de casualidad sabes dónde viven ahora los amigos del socio que tuve cuando hacía negocios con Lozón?
pues ahora que lo dices. Hace tiempo que no los mencionas o recordaba luego de años, pero lo último que supe antes de que quien tomó el cargo después de aquel incendio días después de mi accidente es que seguían viviendo donde mismo. ¿Por qué la pregunta? Nada en particular, ve por tu hijo. Tengo cosas que hacer. Manifestó el Gremori mayor, quien rápidamente y dándose la vuelta no se despidió, dejando solo a su hijo, quien solo con su cabeza y ojos vendados seguía el sonido de los pasos de su padre, quien sin decir más solo se marchó. Solo espero que papá no haga alguna locura. No me gustaría usar los manuscritos del libro del primer rey demonio en él. Cuídalo, mamá, donde sea que estés. Susurró el sujeto cruzándose de brazos, bajando la mirada mientras lo pensaba, solo escuchando como un portal fue abierto y cerrado seguidamente para quedarse en completa soledad. En otro lugar y momento. Silencio salvo por el sonido del vehículo era lo que en ese espacio llenaba, viéndose como el bosque en ambos lados de la carretera se hacía presente y la luz de la luna iluminaba el camino. Viéndose a dos personas que sentadas iban en el vehículo en un silencio entre ambos que parecía cada uno estaba por su lado. ¿Tienes algo que decir? Te veo muy inquieta. Fue lo primero que la voz masculina manifestó, viéndose como ni siquiera se dignó a girar la mirada hacia la chica que en aquel vehículo iba, solo notándose por el reflejo que había entendido. No es nada. Solo que me sorprende que me hayas dicho que te acompañe. No tenía de otra. Específicamente me dijeron: ven, queremos que cenes con nosotros y no se te olvide traer a tu amiga la de coletas que Nagumo nos contó, así que no vienes porque yo quiera. Decía el chico de cabello en puntas mientras giraba el vehículo y la velocidad iba disminuyendo. Ya veo, solo tengo una pregunta para ti. Aja. Escúpela. ¿Aún me odias? Has actuado muy distante conmigo y cortante, ¿acaso aún después de lo de ayer aún me odias? Fueron las palabras que la chica de naranja cabello pudo haber mencionado cuando de la nada el vehículo se detuvo en medio de aquel bosque, pero que a lo lejos una luz era visible. La grabación de Megu lo dejó claro. Yo sé que él no ganaba nada con mentirme. Así que en ese ámbito que me abandonaste cuando más necesite tu ayuda lo puedo pasar por alto. Entonces, ¿por qué actúas tan cruel conmigo? Todo el día traté de hablarte y siempre me ignoras. Te hice el desayuno y cuando volví de la academia encontré ese desayuno tal como lo dejé para ti. Sin mencionar que cuando quise preparar algo para la cena dijiste que cometidas fuera de no ser porque recibiste la invitación. ¿Acaso tanto es el rechazo hacia mí? ¿Acaso estuvo tan mal lo que hice en un momento de duda? Solo dímelo, ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué me mentiste, ok? ¿Por qué me metiste cuando te acogí en mi casa y dejé quedarte? Me dijiste que solo estarías como trámite para una legalización de no sé qué con los ángeles y demonios y las demás razas. Pero es cierto lo que dije en ese día. ¿Por qué no me crees? Porque me enteré que internamente Michael tenía otras intenciones con eso. Bien. ¿Y por qué me involucras en eso? Ya te dije que yo no sé nada de lo que el señor Michael planeaba. A mí solo me dijeron que me hospedaría un tiempo con un conocido, eso es todo. ¿Y por qué te quedaste tanto tiempo en mi casa? Bueno, ¿por qué? Iba la discusión cada vez tornándose más acalorada, siendo una charla que tranquila había empezado acabando casi en gritos, pero que llegados un punto Irina en silencio se había quedado, una acción que para Goku había sido lo último. ¿Por qué? ¿Acaso estás pensando en la mentira que me dirás? Porque eso sería una gran ironía, ya que los ángeles no pueden mentir, así que tengo que siquiera darte el jodido beneficio de la duda. Ahora dímelo. ¿Por qué te quedaste en mi casa y te empeñas tanto en estar cerca de mí? Alegó el chico molesto, quien golpeó el techo del vehículo eufórico por la discusión, pues a sus ojos no entendía nada de lo que quería la chica, ya que por más que su mente buscaba una respuesta, no parecía verla. Hasta que finalmente la respuesta de aquella mujer fue expresada. ¿Por qué me gustas? Vale. Todo gracias a saber tu historia, gracias a las convivencias con Megumi. Me reveló cosas de tu pasado. Elizabeth también me dijo cosas de ti sobre el tiempo que compartieron cuando se encontraron. Y sumémosle un jodido diario que encontré en el que narra tu pasado de niño que escribió una chica de nombre Nao.
Y ni siquiera yo lo sé, no sé si es por empatía, pero desde que conozco esa versión de ti a través de las personas que conviviste hace que me atraigas, porque por más que aparentes ser alguien rudo y seco por fuera, por dentro eres alguien que se preocupa por todos, que cuida a los que son importantes en su vida y llega a poner la salud de los demás sobre la suya. Y por eso es que yo, decía ella entre aparentes lágrimas que sus violetas pupilas parecían querer soltar mientras sujetaba una parte de su vestido, lo iba diciendo al chico que sentado en el asiento de piloto iba, quien solo escuchaba en silencio hasta que llegó un punto donde el chico solo le hizo una seña con su palma para que le dejara hablar o simplemente quería que se callara. Pero que cuando parecía que Goku iba a hablar, un teléfono sonó en la cabina haciendo que el chico contestara, expresando con pesadez que ya estaban cerca y que llegarían pronto. Colgando la llamada, solo salió del auto para el exterior. En uno donde Irina solo visualizó cómo Goku se apoyó en uno de los muchos árboles para después ver cómo de un cabezazo lo derribó. Para después verse como después de la acción tomar el tronco caído y lanzarlo lejos. Seguidamente aquel individuo solo después de aparentemente un suspiro haber dado regreso al vehículo cerrando la puerta recostándose en el volante. ¿Estás seguro que ese árbol que lanzaste no será? Cállate. Además, toda esta zona es boscosa, no hay civilización en 100 kilómetros a la redonda. ¿Por qué me suceden estas cosas? Primero Gabriel y ahora tú. Esto tiene que ser un chiste de mal gusto. ¿Por qué lo es? No. Bueno, en realidad no. Dijo la chica, quien ya algo nerviosa continuaba expresando solo viendo cómo Goku golpeó ligeramente su cabeza contra el volante. Mira, voy a hacer como que esta conversación no existió. Y más vale que tú lo hagas, iremos a una cena con quienes me cuidaron y considero mis tíos por la relación que tenían con mis padres, lo último que necesito es estar procesando todo esto. ¿Entendido? Está bien. Lo entiendo. Eso quería oír, y antes de todo, déjame decirte que cometes un grave error si estás diciendo la verdad, ya que yo estoy maldito. Había sido todo lo que se habían podido expresar ambos para después escuchar cómo nuevamente el vehículo había comenzado a avanzar, quedando nuevamente en un silencio entre esos dos. Pues Goku ahora quería únicamente dejar de pensar en esas declaraciones. Mientras que por parte de la chica, ella solo de pollo en el cristal de la ventana observando el bosque del exterior, pero que aún así una pregunta rondaba su mente, pues una de las cosas que mencionó el chico junto a ella seguía rondando su cabeza.